Vamos a calcular en una sonometría las sombras propias y arrojadas de una pieza que tiene luz puntual. Por ejemplo, hacemos un prisma, un paralelepípedo que tiene las caras paralelas, hacemos otro prisma, siempre manteniendo las paralelas a todas las líneas. Por ejemplo, por aquí, hacemos por ejemplo otro por aquí. Vamos a bajar esto por aquí, manteniendo paralelas. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, un último prisma. Hacer que esto, por ejemplo, venga hasta aquí. O hasta aquí, por ejemplo. Bajando entonces esto, exactamente tiene que ser la continuación de esto. Viene por aquí y ahora por aquí. Bueno, tenemos entonces ese prisma y decíamos que esto, por ejemplo, lo íbamos a poner por aquí. Bueno, se supone que todas las aristas son paralelas, siguiendo esta dirección, y lo mismo, estas las verticales también, estas también, ya que estamos en asonometría. Y ahora simplemente se dice que la sombra de este punto, por ejemplo, cae aquí. Eso quiere decir que tiene su proyección sobre este plano aquí, y por tanto por el suelo la dirección es esta, y por el espacio vamos a hacer que sea, por ejemplo, esta. Entonces el rayo, el foco de luz sigue esta dirección. Como va a ser con luz puntual, necesitamos la sombra de otro punto, si no nos dicen dónde está esto. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que la sombra de este punto caiga, por ejemplo, aquí. Así. Entonces si de repente ponemos que esta es la sombra, entonces la dirección por el suelo aquí es esta. Entonces tenemos la dirección esta del suelo es esta, mientras que esta del suelo es esta. Bueno, eso quiere decir que por aquí abajo, si yo bajara aquí una vertical con esta longitud, pues seguiría la misma dirección aquí en el suelo. Luego, para tener la intersección en el suelo de esta línea y de esta línea, en la intersección levantamos una vertical y ahí está el punto de luz. Con lo cual, teniendo ya el punto de luz, ya podemos calcular todos los puntos. Todos los puntos se calcularían de igual forma. Por ejemplo, este, si fuera el suelo, vendría aquí detrás. Este, alineando con esto, va a venir aquí. La sombra de esta va a ser una paralela. Si levantamos una vertical y unimos este punto con este, tenemos que la sombra sobre esta pared va a ser esto. La sombra de una recta con esta dirección será una paralela, y la sombra de este punto es el mismo, entonces tenemos que esta va a ser la sombra. En todo caso, planos paralelos producen sombras paralelas. Si queremos saber ese dato ahora uniendo esto con esto, también tenemos que la sombra de este punto va a venir según esta dirección. Levantamos una vertical y ahora unimos este punto con este para saber exactamente dónde cae. Lógicamente este plano es paralelo a este, va a seguir la misma dirección paralela, pero no va a ser, no hay que equivocarse con esto, va a seguir esa dirección a partir de la altura esta. Entonces tenemos esta dirección, ahora tenemos esta longitud, porque acabamos de calcular el punto este. Habíamos dicho que era esto, bueno, entonces viene aquí esta longitud, y ahora por aquí tendríamos que unir exactamente el punto donde corta aquí, que en realidad si lo unimos pues va directamente a el punto cuya altura es exactamente este, o sea que va a coincidir en realidad con este punto, porque es la misma altura, este está a la misma altura que este y que este. Entonces tenemos ahí ya la sombra del detalle este, que sabemos que las tres concurren en este punto, exactamente a la altura de este prisma. Bueno, tenemos entonces la sombra proyectada aquí, la sombra proyectada aquí, alineando también y pasando por aquí, por esta altura, ya que es la de este plano, pues por esta altura, haciendo una línea que viene por aquí, porque es ese suelo. Tenemos que la sombra
de este segmento pues será exactamente sobre este plano, sería esto, pero como está en el suelo pues tenemos que bajar exactamente la longitud del suelo aquí, la longitud esta del prisma aquí abajo. Entonces la sombra de este punto cae aquí, luego tenemos una paralela a esta y este punto caerá allí detrás donde se corten estos dos, y ahora donde se corten una paralela a esta, alineamos con esto y tenemos aquí en el corte pues la sombra de este segmento es esto. Como vemos se amplía, es una homotecia espacial que cambia la escala. Esto va a ser paralelo también a esto y la sombra de este punto pues caerá ahí, pero la sombra de la vertical por aquí atrás caerá pues siguiendo una paralela a esta, que lógicamente como es va a ir exactamente también a este punto, porque en realidad alineamos la base está aquí, entonces alineamos la base, igual entonces va a salir exactamente de la base. Bueno, no tiene por qué coincidir con esta línea, en este caso pues viene por aquí, uno quedaría aquí, entonces tendríamos que la sombra de esto pues seguramente sería más así, o sea el de aquí atrás quedaría aquí, la sombra de esto quedaría aquí, alineamos esto con esto, cae aquí, entonces bueno, tendríamos esta sombra. Y por último tendríamos la sombra de este punto alineando con la base, alineando con esto, cae aquí, y la sombra de esto es una paralela. Bueno, parece que está completa la figura. Una vez que hemos hecho el cálculo técnico, ahora le damos las sombras y tenemos en cuenta un poco las reflexiones. Cogemos esto y ya le damos las sombras de un mismo lateral a todo. Entonces, por ejemplo, tenemos, a ver si este va mejor. Bueno, tenemos el lado de aquí que queda todo en sombra. Esto ya está medio gastado, pero bueno. Entonces son las caras que quedan de ese lado. Ahora proyecta su sombra aquí, aquí, aquí. Ahora tenemos en cuenta también las reflexiones. Aquí y aquí. Y todo esto quedará en sombra, todo. Como esto también. Y esto de aquí. Todo por aquí hasta el final. Es verdad que la sombra se va diluyendo, perdiendo, haciendo más difusa. Vamos a ver si con este color va mejor o con este. Bueno, entonces tenemos también que la sombra venía por aquí. Voy a completar este por el suelo todo. Entonces decíamos, también viene por aquí. Es fácil olvidarse de algún tramo. Bueno, si realmente esto está en sombra, pues también se va a reflejar ahí toda esa sombra ahí enfrente. Si esto tiene una sombra, pues también ahí enfrente se va a reflejar con el pico este, y aquí esto también es una simetría en el espacio. Lo mismo, la sombra de esto estará reflejada ahí enfrente. Esto la continuación. Si por ejemplo esto tiene luz y esto tiene un poco más de sombra, vamos a darle por ejemplo más sombra aquí porque parece que ortogonalmente la luz incide con más fuerza en esta cara que en esta, ya que está más ortogonal, y entonces en esta cara también le vamos a dar algo de sombra. Si realmente esto tiene algo de sombra, la luz esta se refleja aquí abajo. Entonces esto entraría aquí y entraría la oscuridad reflejada dentro de la sombra, quitando la esquina esta que corresponde a la luz esta, mientras que aquí ya habría un degradado. Esto sería una simetría hasta aquí. A partir de aquí ya tenemos que esto a igual distancia queda aquí reflejado a este punto. Entonces se está reflejando en esta cara. De la misma manera, esto si es oscuro, pues también se va a reflejar un poco por ahí abajo. Esto también, esta cara reflejada en esta cara de aquí.
como decíamos, esto ahí la continuación, esto por ahí. Tenemos también esto, la oscuridad esta se va a reflejar ahí enfrente. La oscuridad esta también va a seguir reflejándose por ahí enfrente un poco. Y lo mismo, esto aquí, pues también vamos a tener una simetría, pues, de esto. Esto tenemos esto que viene por aquí, esto sería la sombra de esto. Bueno, todo esto si está más sombreado, pues también tendría que hacer ahí una simetría respecto a este eje de simetría. Esto lo oscurecemos más. Esto también más oscuro y su reflejo también. Eso quiere decir que por aquí esto se continuaría un poco reflejando por ahí. Lo mismo aquí tenemos esto que viene por aquí, pues se reflejará un poco ahí con su sombra, aquí, aquí, allí. Tenemos la simetría en el espacio a igual distancia, igual con esto, etcétera. También por aquí adentro la simetría hacia ese lado de este segmento hacia aquí, la simetría sobre la sombra que se refleja hacia abajo aquí exactamente igual, la simetría de esto, aquí abajo y también aquí abajo la continuación. Luego esto sería el mismo plano, ya nada, ya termina aquí. Y bueno, tendríamos en general, podríamos seguir buscando muchos más tonos, pero en síntesis nos quedamos así con lo esencial para dar un poco de volumen a la pieza. Y lo mismo, también aquí esto se sigue reflejando por ahí. La reflexión esta aparecería respecto, ya que esto terminaba aquí. Si consideramos este el eje de simetría, pues tenemos a igual distancia aquí. Esto va a venir por aquí y luego se hace más grande hacia allá. Cogemos otro punto y hacemos la simétrica aquí, a igual distancia. Entonces todo esto va a venir también reflejado todo por ahí, toda esa sombra reflejada ahí enfrente. Teníamos la sombra esta aquí. Siempre la reflexión sobre las caras más oscuras, por ejemplo, esto se reflejaría un poco ahí, pero al tener luz la reflexión es menos fuerte ahí enfrente. De igual forma la luz esta, como decíamos, se refleja ahí. Y bueno, tendríamos, por ejemplo, más oscuridad en esta cara. Esta le damos un poco más de luz. Decíamos la continuación de esto también hacia abajo. Esto, pues también le podemos hacer aquí un poco de degradado, como aquí también, por ejemplo, decir, bueno, esto ligeramente más oscuro, para diferenciar este plano de este. También podemos darle un poco más de oscuridad a esto para separar esto de esto. En fin, podríamos seguir dando muchos tonos y si el rotulador no estuviera algo gastado ya, pues saldría algo mejor. Pues lo que decíamos, la reflexión de esto pues también ahí enfrente, la reflexión de esto ahí enfrente. Hay que tener en cuenta también que es más nítida la sombra allí de donde sale, mientras que el contorno se va dispersando, se va difundiendo, se va perdiendo según nos alejamos del objeto que proyecta la sombra. Bueno, hay que ver que se van reflejando todas las sombras, que esto se refleja aquí enfrente, que esto se refleja también ahí enfrente. En las zonas de luz ya no hay tanto, solo aquí podríamos marcar un poco, pero bueno, esto ya como está reflejado en la luz ya perdería fuerza. Habría que ver, seguramente sería más oscuro el plano este, que está vertical, que este de aquí. También todavía tendría más oscuridad, esto ya decíamos, esto también se va a reflejar todo ahí, esto más oscuridad seguramente que este de aquí. Todavía este, pues a lo mejor un poco más de oscuridad, este también, esto más oscuridad ahí al lado de esto, también para tener el contraste. Lo mismo aquí, por ejemplo, más oscuridad para hacer el contraste, aquí también más oscuridad, como sabemos más nitidez aquí, también más nitidez aquí, o sea, más definida la sombra. Bueno, pues entonces, en síntesis, para calcular la sombra de un objeto desde un punto de luz, lo único que hacemos es, si yo tengo aquí un punto P y tengo su proyección sobre el suelo, alineo siempre la proyección del punto de luz, con, que la proyección del punto de luz es esto, con la base del punto y el punto de luz con el punto del que quiero calcular la sombra.
Eso quiere decir que la sombra de este punto es esto y la sombra de este segmento vertical pues será esto. Eso quiere decir si aquí hay una esfera, pues la sombra de la esfera, es una proyección cónica, se agrandará y será algo así. Bueno, como podemos ver, esto sería un cono tangente a la esfera y aquí abajo pues tendríamos, si aquí hacemos la proyección de la esfera, también al hacer las tangentes a la circunferencia de proyección tendríamos que sería tangente también a la elipse esta que proyecta ahí. Bueno, pues ese sería el fundamento. Lo único que hay que hacer realmente siempre es alinear, cada punto tiene su proyección en el suelo o en el plano donde vamos a calcular las sombras, entonces alineamos a la altura a la que está el punto, esta altura la ponemos aquí, alineamos, igual que podríamos alinear la base de aquí abajo, pues alineamos ese punto y alineamos el punto de luz con el punto objeto del que vamos a calcular la sombra. Y luego tenemos que líneas paralelas al plano van a producir aquí líneas paralelas, como podemos ver aquí. Las que son verticales no, se va a cumplir esto que tenemos aquí. Bueno, pues ese sería el procedimiento para calcular en una asonometría las sombras y algunas reflexiones básicas con luz puntual.